Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 21 de septiembre. Usted nos está viendo por Next Canal 21 y nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que el domingo se sabrá quién va a ser el compañero de fórmula de Ricardo Martinelli. Un día también en el que... O compañera de fórmula de Ricardo Martinelli. Un día en el que pues, Diógenes Galván dice que tiene una amenaza de muerte. Este alcalde independiente, candidato a alcalde independiente de Colón. Vamos a hablar de ese tema en un rato. Bueno, empezó el Festival de la Mejorana de Guararé ayer. Vamos a ver qué va a tener el festival folclórico más importante de nuestro país, sin lugar a dudas. Victoria en extremis del Real Madrid ayer en su debut en Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. Y hablando de España, pues ya unieron fuerzas dos enemigos irreconciliables desde hace mucho tiempo. Fueron compañeros de fórmula y no habían salido de muy buena forma. Felipe González y Alfonso Guerra. Ambos hablan de ese secuestro que tiene el Partido Socialista Obrero Español con este proceso de amnistía que está promoviendo el presidente de gobierno Pedro Sánchez, el presidente en funciones con la intención de tener esos votos independentistas a través de una amnistía. Don José. Buenos días. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Un día lleno de muchas noticias, vamos a compartírselas con ustedes todas. Y vamos, ahora veo por qué Fernando vino tan contento, ganó el Real Madrid. Sí. Cuando el Real Madrid gana, donde sea que gane, cuando él entra por allá por la puerta que está atrás de nosotros, viene sonriente. Exacto. ¿Ah? Generalmente vengo sonriente. Viene sonriente porque porque hemos tenido buenos años. Y es bueno, ¿sabe por qué? Porque los panameños hasta la gana de reír nos quieren hacer perder. Quieren hacer perder. Pero nosotros seguimos, con el humor, los panameños, nosotros somos un país excepcional. Nosotros somos un país de gente buena. Fernando, nosotros no estamos acostumbrados a esas matanzas, ni a esas madrugadas con 11.000 hombres a matar gente en otros lados. No, nosotros no somos así. Nosotros somos un pueblo bueno, generoso. Oye, también ganaron los panameños a Guatemala ayer. Sí, 3-0, contundente. Contundente. Déjeme iniciar entonces, mientras usted se toma su café o viene hablando y nos escucha, déjeme comenzar con una noticia, para que usted vea el país que nosotros a lo largo de estos años hemos construido. Por 30 años hemos tenido un crecimiento sostenido, Fernando. Sí. Sostenido. Y lo que tenemos en juego, ¿no es así? Es precisamente esa taza de oro que se llama Panamá. Voy a darle una noticia que aparece en la plana central de Metro Libre. Crecimiento del 23 será hasta de un 6%. Voy a leerle lo que dice el ministro de Economía de la República de Panamá, Héctor Alexander, muy rápidamente. Dice así: el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, elevó a 6% la perspectiva de crecimiento económico de Panamá para el año 2023. Recuerde que en la CEPAL, que le di la cifra de 5,1%, la información la dio a conocer durante la reunión número 50 de la Federación Iberoamericana de Bolsas y Foro de Inversionistas del Grupo de Latinex, donde explicó el desempeño que ha tenido la economía y que le hace prever subir el crecimiento de 5 al 6%. Alexander detalló que el índice mensual de actividades económicas, el IMAE, creció, Fernando, fíjese esta cifra, 7.8% neto durante el 23, en lo que va en el primer semestre del año 23. Bien, fíjese, lo que indica un crecimiento económico dinámico de la economía. Según el titular de la cartera de Economía y Finanzas, los motores que impulsaron el favorable y fuerte crecimiento del país en el año 23 son el comercio, la construcción, el turismo, la banca, los seguros, el transporte y la electricidad, entre otros. Afirmó que el primer semestre del año en curso, el comercio en la zona libre de Colón creció al 32,6%, las ventas de autos en 22,2%, el valor de los permisos de construcción, y esto es importante, 66,1%, y la producción de concreto, ahí uno mira las cosas, Fernando, premezclados en 20,8%. Alexander sostuvo también que la entrada del turismo se incrementó un 37,7%. Alguien me preguntaba, con estas cifras, ¿cómo es que la electricidad? No vean la inversión. Sí. Miren, allí en Colón, la planta Gatún, solo ese proyecto tiene una inversión de 1.000 millones, de los cuales se están concretando durante el año 23. En electricidad, además, el parque
solar que se construye para minera por parte de AES Panamá, de la cual nosotros, el gobierno, tenemos el 49%. Hablo del gobierno porque el gobierno es de nosotros. El gobierno no es del presidente Cortizo, sí, es de todos nosotros. Entonces, todo eso son inversiones que hacen este crecimiento. Bien, le doy esa noticia para que la tenga allí y la pueda analizar. Usted la puede mirar en todas las redes, métase y vea información, hable con cifras. Bien, he hecho un esfuerzo, Fernando, para presentarle a nuestra audiencia, con la ayuda de Fernando aquí, los elementos más importantes de lo que pasó ayer, que pasó de todo. Entonces voy a tratar de poner en un orden las cosas. Primero, usted recuerda que José Luis, nuestro compañero que nos precede, les presentó a ustedes un documental sobre lo que estaba pasando en el tren de Aragua. Bueno, eso solo lo pasamos esta semana. Simultáneo a esto, ayer en Times Square, o sea, miércoles, se presentó en Times Square, en la televisión ahí, por 5 minutos, un documental sobre las cárceles secretas y las torturas en las cárceles secretas del régimen de Maduro. Duro porque además Times Square, lo que pasa por ahí, es noticia, Fernando, sí, en el mundo. Simultáneo a eso, el New York Times revela todas estas cosas que están ocurriendo allí, salen estas revelaciones en cintas, y en la madrugada del martes para miércoles, el gobierno de Maduro hace la operación militar más grande de la historia del presidente Maduro, de los últimos años de Maduro. 11.000 hombres con tanquetas, con toda clase de instrumentos, entran a la cárcel del Tocorón, que es el lugar donde está. Que Tocorón es casi un centro comercial, ahí hay de todo, discotecas, zoológicos, ahí. Entraron y no hay información detallada de qué pasó. Lo único que dice es Maduro que ordenó la acción militar más grande. Sí, la más grande. Lo que no sabemos es qué fue lo que pasó. No sabemos si cogieron al jefe, no saben si cogieron a la dirección, no saben cuántos muertos hay. Lo que sí se sabe, por lo que se ve en las imágenes, explosiones, fuegos. La operación comenzó en la madrugada del martes para miércoles. 8 horas después del inicio de la operación, no se había producido ninguna noticia. Nada. Ninguna noticia. Entonces, les recomiendo que se lean la entrevista a la periodista que realizó esto, venezolana, que está en la BBC. Perdón, está en la entrevista de la televisión y de la red social de la DW, Fernando. La Deutsche Welle. La Deutsche Welle. Esta información de ella, que es la periodista que ha venido dándole cobertura a todo esto, nos dice a nosotros que primero esta cárcel venía operando desde hace varios años. No es que ahora. Es que el colmo, José, es que había gente de los pueblos alrededores que estaban tan desabastecidos, los supermercados, que hacían shopping, hacían supermercados dentro de la cárcel. Los presos tenían mejor, pero bueno, tenían más acceso a alimentos y a un montón de cosas, y tenían una discoteca donde el pueblo iba, celebraba y se iba después. Si usted ve el reportaje de la periodista venezolana Rona Vázquez, que aparece en la DW, usted va a comprender un poco más, pero déjeme darle algunas explicaciones para que usted pueda ir orientando sobre su información. Siempre recuerde que una acción vale más que una declaración. Este asalto masivo a la cárcel tendría para él 2 objetivos: eliminar todo lo que había, todas las pruebas que podían haber. Nadie sabe el número de detenidos, el número de muertos, un asalto de esta naturaleza, en un cartel de esta naturaleza, con las armas que ellos tenían. Si no hubo muertos, esto estuvo planeado. Planeado entre el gobierno y nadie maneja una cárcel de esta naturaleza, Fernando, con tantas facilidades si no tiene apoyo oficial. Apoyo oficial. Y menos en un país tan totalitario como ese. ¿Ves? Entonces, la operación se produce
para crear una acción que contradiga lo que se estaba aplicando en el mundo, lo que nosotros hicimos aquí en Panamá. Usted solamente vio eso aquí a través de NEC TV. No lo vio en ningún otro canal. Esta información detallada con los videos que nos estábamos presentando. Y lo que vio esta mañana que presentó José Luis como seguimiento a esa noticia. ¿Por qué eso es importante? Porque este es el cartel de mayor desarrollo. La periodista esta tiene un libro que se llama así, El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Ellos operan en Colombia, en Ecuador, en la frontera con Panamá, en Perú, en Chile. Es la banda y Brasil es de la banda de mayor expansión. De manera que es casi seguro que, independientemente de qué haya pasado con la dirección ahí, que nadie sabe, esto no va a acabar con esto. Esto es un parapeto de Maduro para decir que está atacando el crimen organizado y como así mismo, téngalo por seguro, deben estar dando otros operativos políticos. Recuerden que el 22 de octubre la oposición tiene las primarias. Y este despliegue de fuerza era para asustar a la gente, entre otras cosas. Bien. Esta es una noticia en desarrollo, preste la atención, porque una gran parte de todo eso que usted está viendo tiene que ver con esto de la migración, porque estos carteles actúan mancomunadamente, el crimen está organizado, los que no estamos organizados somos los estados para enfrentarlos, porque en los estados totalitarios, parte de la operación normal del estado es colaborar con las bandas terroristas, que son parte de la estructura de represión política del régimen. Mientras eso está ocurriendo, en Colombia, la Colombia a la que nosotros aspiramos está en paz, la que nosotros aspiramos a que el presidente Petro y el gobierno entienda que el control del crimen organizado es vital para ellos y para nosotros. Bueno, en esa Colombia, una fracción reconocida por el propio presidente Petro ayer, de las FARC, de la llamada Estado Mayor de la FARC disidente, puso bombas en el Cauca y se llevó por los cachos el cuartel de la policía. Hubo muertos, hubo heridos. Y dice Petro que esto es una represalia, mire, del crimen organizado en la FARC, que él quiere invitar a la paz, en contra de los operativos que hace la policía, el ejército, en ese estado contra el narcotráfico. Entonces, usted se da cuenta cómo ellos, ya dominando territorio, dominando armas, dominando ingresos, se convierten en factores permanentes de la guerra. No es el deseo de Petro el que va a lograr la paz, es la integración del pueblo colombiano y el apoyo solidario internacional en que podemos barrer esos carteles. Y eso es una lucha, Fernando, a la cual no podemos entregarle. Pero el señor Petro no quiere coordinar con Panamá. Y no es cerrando fronteras. En eso estoy de acuerdo con Petro. Pero sí, no podemos entregar esto si el gobierno suyo, señor Petro, presidente de Colombia, no coopera con el gobierno de la República de Panamá. Y la actitud de Colombia, de los gobiernos de Colombia contra Panamá, Fernando, ha sido siempre negativa. Muy negativa. Vale, más Petro tiene relaciones con Venezuela que con la frontera que debe controlar, porque a él le interesa esta área. Nosotros, Panamá, compartimos con ellos tanto el Pacífico como parte del Atlántico, o sea, en costa. Digo, pero es una actitud que tiene Colombia desde hace antes. Mucho tiempo. Es histórica. Con Santos fue el colmo de la desfachatez y es por eso que yo le doy los números de Panamá. ¿Ves ahora cómo usted puede engarzarlo? Porque nuestro país constituye un elemento de envidia para ellos, porque su desarrollo, su atraso, comparado con la importancia geopolítica de Panamá, es abismal. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar nosotros. Y eso es lo que está a juego en el próximo proceso electoral. ¿Ves lo que por qué le di la cifra? No se la di por nada más que para entender dónde estamos parados. Si usted no sabe lo que tiene, no sabe lo que tiene que defender. Entonces, observe esto. Pero observe, estos dos países, mientras Perú, la presidenta ordena estado de urgencia en algunos
áreas, sin existir un plan de seguridad que nos permita a nosotros. Hay una columna de Ábrego, del comandante Ábrego, Fran Ábrego. de Fran Ábrego, que aparece en la Estrella de Panamá. Se la recomiendo que se la lean sobre la frontera de Darién. Hay gente que sabe de esto y tenemos que escuchar. Fíjense lo que está pasando en Perú. En Perú, con el mismo esquema, con las inyecciones de migración ilegal, con la movilización de los carteles, la utilización en áreas indígenas de mecanismos para impulsar la minería ilegal. ¿Dónde hay minería ilegal, Fernando? Fíjese, la minería ilegal opera con la cooperación del gobierno en Venezuela. Opera sin la cooperación del gobierno en Colombia. Opera sin la cooperación del gobierno en Ecuador. Y opera en Perú. En Perú. Entonces, esa minería ilegal. Bolivia. Todo el pasa por ahí para Bolivia con la complicidad del presidente de Bolivia, que ahora anda en peleas con el señor expresidente Evo Morales. Y toda esta combinación, usted va a encontrar siempre un patrón. Uso de los migrantes, penetración de los cuerpos de seguridad. Cuando ya se ven ataques, ¿dónde está la operación fundamental? En las cárceles. Las cárceles operan como instrumentos de dirección. Esto de la cárcel de Aragua, aquí puede tener, Fernando, tienda. Los familiares estaban ahí compartiendo con los presos. ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde pasa eso, señores? Entonces, tenga un criterio técnico, objetivo, crítico. Eso que está allá es lo que intentan reproducir en Centroamérica y en nuestro país. Es lo que intentan. Por eso ayer decía con claridad que la posición del presidente Cortizo ante las Naciones Unidas con respecto a la migración ilegal, con respecto al Canal de Panamá, era la posición correcta de este país. Le planteo esto porque usted dirá, bueno, eso está lejos de nosotros, no, eso está aquí al lado. Pero también está en el resto del mundo. Mire lo que pasaba en Nueva York ayer. Además de este documental que apareció en Times Square, Fernando, usted que conoce Nueva York, lo que aparece en Times Square es noticia. ¿Ah? Es la capital comercial del mundo. Nueva York, le guste o no le guste a Putin. Bueno, a él le gusta Nueva York, sí. Creo que no puede venir. Fíjense lo que estaba pasando en Nueva York ayer. Y esto es de antología. El primer ministro de Albania, Edi Rama, que le tocaba por procedimiento presidir el Consejo de Seguridad, a esa reunión asiste por derecho el presidente Zelensky, en medio de un conflicto, o no hay conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, el embajador ruso que estaba ahí, como también estaba Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones, pero que no entró sino hasta cuando se fue Zelensky. Pero el embajador tenía instrucciones, sin duda alguna, de cómo operar, y él se opone a que Zelensky hable, porque Rusia no quería que él hablara. Entonces, el señor presidente de la mesa, el albano, Edi Rama, en su calidad de ministro de Relaciones de primer ministro, acuérdense que Albania tiene presidente y primer ministro, pero el que manda, el líder político, es el primer ministro. Y él ejercía porque estaba ahí. Y entonces le dice que no deje hablar a Zelensky. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Esa es de antología. Dice, señor embajador, retire usted las tropas rusas de Ucrania y él no tiene por qué hablar. Y entonces el embajador ruso, ni corto ni perezoso, le contesta, usted está transmitiendo porque usted es miembro de un país, usted es el primer ministro de un país, y él le responde, usted se dirigió a mí, no como presidente de la mesa, sino se dirigió a mí como primer ministro de Albania. Y yo le estoy respondiendo como primer ministro de Albania. Ahora usted estudia la historia y se dará cuenta por qué Albania tiene una posición anti-Putin. Bueno, antirrusa. Antirrusa, histórica. Que ellos, al final, después de la guerra, se declararon maoístas. Es decir, Albania fue un país
con una historia bastante extraña en Europa. Hay oyentes que me escriben a mí que por qué nosotros hablamos de la defensa de Ucrania y no defendemos a la región del norte, que es rusa. No, estudie bien la historia. Esto fue una Después de la invasión de la península de Crimea, los rusos comenzaron a meter gente. Fue una ingeniería social. Exactamente. Para crear condiciones de que había población rusa en esa área. Y lo venía denunciando Ucrania. Y lo hicieron desde hace mucho tiempo. Sí, Después de la guerra también lo hicieron con los chechenos. Sí, venían haciéndolo. Entonces, cuando usted estudia, se da cuenta que el territorio de Ucrania es ese que está ahí. Todo. El que ha invadido Putin. Préstele atención, mire la historia, revísela bien. Entonces, frente a eso, Zelensky hace un planteamiento firme, en donde acusa a Putin en el Consejo de Seguridad de genocidio. Además de eso, dice que Putin y Rusia deben de tener el derecho a veto. Y recuerde que el traspaso de la Unión Soviética a Rusia, a la Federación Rusa, fue un truco. Sí. Un truco judicial que se hizo para poder hacerlo. Y entonces, mientras Rusia tenga derecho a veto en el Consejo de Seguridad, dice Zelensky, no habrá paz, habrá guerra. Producto de esto, y hoy, en la mañana de hoy, Zelensky se está entrevistando con el presidente Biden y hay fuerzas que se están moviendo para dejar a Ucrania sola en la guerra. El peligro de todo esto está latente. ¿Cuál va a ser el camino de todo esto? Lo veremos. Lo que me interesa es que miren que este conflicto que ha llevado a Putin a tener que hacer alianzas con Corea del Norte. Sí, lo peorcito de cada familia. Y que China, frente al incremento del precio del petróleo y su dependencia del petróleo ruso, invita a Putin, que ya aceptó, a una reunión en octubre y pone en peligro y amenaza lo que el propio presidente Xi Jinping llama la coexistencia pacífica en un momento tan crucial para China, que ya hay otras empresas de las grandes empresas de construcción de China que se ha declarado en quiebra en Nueva York ayer. Entonces, se ve afectada China por un menor crecimiento que también nos afecta a nosotros. A nosotros no nos puede alegrar en lo absoluto que China no juegue un papel fundamental en la economía y en el mundo. No dejamos de compartir el criterio de la coexistencia pacífica, porque nosotros obtuvimos el canal precisamente empujando esa línea y por eso declaramos el canal de Panamá territorio neutral. Nosotros que entendemos esto, también queremos decirle a la República Popular China que tiene que dar de ejemplos concretos. Ya no, aquí no hay camino para la ambigüedad. Cuando se da un genocidio de esta naturaleza, ¿qué hizo Putin ayer con todo esto que estaba pasando? Bueno, amaneció hoy Ucrania bajo intenso bombardeo, las ciudades, con objetivos civiles, mientras Ucrania avanza hacia Crimea y en el norte. Todo esto de revoltillo se confunde ahora con el proceso electoral en los Estados Unidos y con una decisión, Fernando, de importancia extraordinaria para la economía global, que tiene que ver con el financiamiento del gobierno federal de los Estados Unidos. El dirigente republicano de la mayoría en la Cámara de Representantes dice que él puede lograr la mayoría o conseguir una ley transitoria. Pero el debate interno, observe lo que le voy a decir, el Partido Republicano, de la cual es parte el expresidente Trump, y es parte el gobernador DeSantis, que ambos compiten por las primarias del Partido Republicano, por naturaleza, por principios conservadores, tiene la teoría de la protección de la vida, es antiaborto, es antiaborto. Bueno, es antiaborto, pero pro fusilamiento o pena de muerte. Pero, fíjese, sí, esas son las contradicciones de esta. Fíjese esta polémica que se da entre el gobernador DeSantis, que es de la línea dura de los contraabortos, y ha restringido el aborto en Florida. El presidente Trump
dice que la línea antiaborto del del gobernador es mala, porque Trump se ha dado cuenta en sus intenciones políticas que la posición de aborto a extremo ha llevado a alinearse a las mujeres republicanas y a los intelectualidad republicana no extremista, Sí. con los demócratas en estados clave. Entonces el aborto es un tema que se está perdiendo por las restricciones. Ese era un tema ya pasado, cuando la Corte después decide otra cosa. ¿Qué es lo que está planteando entonces? Que tanto republicanos como demócratas dicen que ambos están haciendo un uso político del aborto. Entonces, una nación que está también la democracia bajo acecho, en la cual el Procurador General de la Nación o el Secretario de Justicia, Garland, ayer ante la persistencia de los señores representantes republicanos, dijo: yo no soy el abogado del presidente, pero tampoco soy el procurador de ustedes. Fíjense, la guerra y una minoría republicana intenta frenar el financiamiento al gobierno federal y una minoría demócrata intenta impulsar más gastos. Y entonces esas minorías están llevando a los Estados Unidos a una confrontación que es la misma que usted ve que lo que está pasando en Texas. Bueno, el gobernador ayer habló de invasión. Sí, y estas boyas que pusieron, ¿se acuerda el gobernador de Texas ahí? Que no sirven para nada. Porque por otro lado, estos tienen como 500 metros. La frontera de Texas con México es mucho más que 300 metros. Bueno, ayer hubo una invasión prácticamente. Y además, más de 4.000 migrantes cruzaron el río Bravo. Entonces, todo eso está poniendo una gran presión con el tema migratorio. Por eso el enfoque que dio el presidente Cortizo del problema migratorio es un tema que los panameños debemos discutir aquí. El problema económico debemos discutirlo aquí. Nosotros no podemos estar hablando de que cierren 40.000 empleos porque si no acabamos la pantalla. Nosotros tenemos que discutir los temas con capacidad de poder discrepar y no con... Además que también viendo la competitividad de Panamá en el mundo. Es decir, Costa Rica acaba de ganar con una empresa médica más de 1.200 empleos en el área de Cartago. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros que nada más escuchamos que hay empresas que se están estableciendo en Costa Rica y en El Salvador? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Espantando empresas. Fíjese, México hoy es uno de los países que más aprovecha la situación económica global porque grandes empresas se están estableciendo en México. Pero fíjese lo que está pasando en el partido de Morena del señor. Ante esta política exterior de México sin definiciones, y un Marcelo, ¿verdad?, que era el canciller, que ahora se abre con un grupo, porque Marcelo, si usted estudia la historia política de él siempre, cuando es derrotado entre el partido, se mueve con un movimiento y después crea otro partido. Y así ha pasado de partido en partido. Aquí en Panamá usted lo está viendo. Sí. Los que se dicen que eran PRD o eran panameñistas o eran de lo que sea, cambia. Usted lo ve. Ese fenómeno no es nuevo de Panamá. Esto no es nuevo en el mundo. Y eso pone a México en una situación de conflicto. ¿Y quién es la campaña hoy mismo? ¿Entre quién es? Es entre Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición mexicana, y el presidente de México. Porque la candidata de Morena no existe. Es él el presidente el que lleva los ataques contra Xochitl. Y esto va a tener un precio. ¿Por qué yo le cuento todo esto? Le contamos esto para que usted pueda hacer un enlace mental y decir, hay tantas cosas que están ocurriendo. Y utilice el proverbio. Cuando usted vea las bardas, no la barba, las bardas de su vecino arder, ponga las suyas en remojo. Están ocurriendo muchas cosas. Entonces lo que nosotros necesitamos en Panamá es sensatez, sentido común, para ver, esto no está pasando lejos de nosotros. Mire lo que está pasando en Haití, decenas de muertos en menos de 10, 15 días, porque el crimen organizado se ha tomado Puerto Príncipe. Y esto obligó al presidente Biden a hablar de esto. Pero primero estamos hablando nosotros de ese tema. Usted no ve a Haití reflejado en ninguno de nuestros medios.
Este es un tema, ¿por qué? Porque parte de esa migración es esta. Y la otra migración primaria es la de Colombia, perdón, la de Venezuela. ¿Y quién empuja esa migración? El desastre económico que es Venezuela en este momento. Y para ese desastre, marcha Colombia si el señor Petro no rectifica su política económica. Es la verdad de lo que estamos hablando. Y termino en esto. Observe una serie de decisiones internacionales que se están tomando en el mundo. Y hablo ahora del tema ambiental. En Inglaterra, Fernando, el primer ministro está tomando medidas para postergar la decisión de las metas de no uso de combustible fósil. Para 10 años. La Unión Europea está estudiando para el próximo viernes la posibilidad de prorrogar el uso del glifosato, que es un herbicida que es fundamental para el desarrollo, bueno, aquí lo usamos, para el control de malezas en los cereales. Son medidas que, según los análisis europeos, nadie niega la toxicidad de este herbicida. Lo que está viendo es si la sustitución está disponible para otro problema más fundamental, que es alimentación. Claro. Entonces, frente a todos esos temas, la recomendación de las asociaciones meteorológicas, ¿sabes cuál es? Dejemos el econerviosismo y concentrémonos en lo que es la realidad de lo que podemos hacer, lo que debemos hacer. Nadie niega el cambio climático. Bueno, sí, hay gente que lo niega. Sí, hay gente que nosotros no lo negamos. Lo que nosotros negamos es, lo que nosotros nos oponemos, es a las medidas de patria o muerte usando la mentira para confundirlo a usted. Claro. Por eso hoy le hemos brindado toda esta información para que usted tenga un panorama. Y si usted utiliza correctamente las redes sociales, todo lo que yo le he dicho aquí ha sido confirmado por diferentes fuentes de historia, de conocimiento, de expertos y particularmente de ver la información que está saliendo y la desinformación, las plataformas de desinformación que usa Rusia, que usa China, que usa los Estados Unidos, que usa Inglaterra, son enormes. Las que usamos nosotros en Panamá intentan no dejarlo pensar. Así a la vuelta vamos a hablar sobre, esta semana sigue. Hay cosas importantes que van a pasar en RM, que va a pasar en país, que está pasando en el panameñismo, que está pasando en los independientes, que ahora quieren quedarse con los partidos políticos después que se fueron, en fin. Tenemos de todo en la viña del Señor.